cambio de la Constitución Política del Perú, a favor y en contra. El grupo de Paitampuma, su postura es a favor, ¿no es cierto? Sí, profesor. Efectivamente, profesor. Muy bien. Entonces, iniciamos con ustedes. ¿Quién va a ser su primer debatiente? Yo, profesor, yo voy a ser el que del inicio al debate. Ya puede encender su cámara y puede, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes a cada uno de los presentes. Para empezar, voy a hacer una breve introducción sobre por qué debería darse el cambio de la Constitución del 93. Todos sabemos que esta Constitución del 93 es heredera directa de la dictadura de Alberto Fujimori. Hay que ser bien claros en eso. Y esa Constitución es el soporte jurídico e institucional de todo un armazón institucional que hoy está corrompido y que toda una población repudia. Entonces, ¿cuál es la salida de esta? Pues cambiarlo. Con el pueblo organizado en las calles, en proceso de discusión barrial, territorial, en un proceso popular constituyente, en una asamblea que dé lugar a una nueva constitución y a un nuevo país, y así conseguir refundar un país en el sentido que quiera la mayoría de la población. Pero, ¿para qué queremos, o por qué razones queremos cambiar la Constitución Política del 93? Pues yo les voy a dar 6 razones. En primer lugar, hay que tener en claro que esta Constitución fue dada a causa de un golpe de Estado. También, en segundo lugar, porque el consenso de Washington logró concretizar sus aspiraciones. Esta reunión fue liderada por el Fondo Monetario Internacional en el Banco Mundial, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos en el año 1989. Este consenso dio paso a una crisis en toda Latinoamérica, que afecta a nuestro país económicamente hasta el día de hoy. Y hasta ahora no se consiguió un crecimiento económico. Más bien, aumentó la desigualdad y se dio la ausencia de progresos sociales. En tercer lugar, porque gran capital transnacional empresarial, para haber asegurado tener estabilidad y tener la libertad de comercio, permitieron la modificación de la Constitución del Perú, así garantizando sus intereses y no los intereses del pueblo. Porque gracias a este chantaje, recién el Perú pudo reinsertarse en el mundo financiero internacional. Porque esta Constitución no garantiza los derechos fundamentales de la persona en cualquier nación. Y por último, porque esta Constitución nos permitió perder soberanía a nivel de algunas jurisdicciones internacionales, como también a nivel nacional. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cuál es la esencia de esta Constitución del año 93? La esencia de esta Constitución es que se reduce al Estado en su mínima expresión, haciendo que el Estado simplemente sea un veedor de todo lo que ocurre en el país. Permitir el libre comercio, haciendo que las transnacionales se instalen en el país, compitan con la empresa nacional y las extingan, ya sean públicas o privadas. Falta un minuto. Permitir... Disculpe, profesor. Falta un minuto. Tiene un minuto. Ya. Permitir finanzas libremente en el país, lo cual el Perú constitucionalmente ha renunciado a la jurisdicción legal. Permitir y facilitar la privatización de todas las empresas del Estado, tal es así que se privatizaron 228 empresas en el Perú. Se instaló un tipo de dictadura. ¿Pero qué tipo de dictadura? Pues la dictadura del mercado, en la cual solo existen dos, la oferta y la demanda, donde lógicamente estas empresas grandes fijan los precios.
Y finalmente, sociabilizar todas las pérdidas y privatizar las ganancias a favor del empresario. Ya, profesor, muchas gracias. El Síganme gato como. también, el gato también quería, estaba dando su argumento, su gato también. Muy bien. Justo el gato también dijo, creo que es hora, ya dijo, ¿no? Va a haber la réplica oportunidad, no se preocupe, Sí, para profesor, positivo completar. es mi gato. Ya. Muy bien. De la contraparte, ¿quién va a ser el primer debatiente? Yo, profesor. Muy bien. Ya. Puede Buenas comenzar, tardes, señorita. compañeros. Ya. Voy a empezar primero dando una introducción. ¿Qué es la Constitución Política? Bueno, la Constitución Política, también conocida como Carta Magna, es la ley fundamental, ¿no? Sobre la cual se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, esta va a denominar la estructura y la organización del Estado peruano. La Constitución Política de 1993, que es la que actualmente se encuentra vigente, de sus principios contenidos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre toda ley. Sus normas de ellas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. Entonces, yo estoy en contra del cambio de la Constitución. Nuestra Constitución Política de 1993 ha sido objeto de 20 reformas constitucionales en temas de sin límites de trascendencia, como el capítulo completo de la descentralización y el cambio de la denominación de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administrativas Privadas de Fondo de Pensiones, que son las AFPs. Algunas de ellas han seguido la vía doble votación calificada por el Congreso de la República y otras el referéndum. Por ejemplo, lo que ya mencioné, las reformas se adhieren al primer procedimiento, mientras que las recientes reformas vinculadas al sistema electoral fueron aprobadas por el referéndum. En este sentido, nuestra Constitución Política ha experimentado casi todas las variables previstas en su contexto, menos la reforma total. Ahora bien, acerca de la necesidad de cambiar la Constitución de 1993, esto nos va a invitar previamente a tener claro qué es y para qué sirve, ¿no? Lo que nosotros queremos reformar o cambiar. Es decir, conocer para afrontar el cambio o la reforma que se propone. En términos sencillos, una constitución política es un acuerdo de convivencia social, en otras palabras. A través de nuestra constitución se supone que todos los peruanos pactamos y acordamos vivir en sociedad. Entonces, mucho antes de esto ser un instrumento político y jurídico, esto es básicamente un acuerdo social. Entonces, esto nos va a suscitar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Queremos en realidad reformar este acuerdo social? ¿Por qué? ¿Por qué qué se quiere alcanzar logrando ese cambio, no? Bueno, algunas cosas, ¿no? ¿Para qué sirve en realidad nuestra Constitución? Básicamente para tres cosas. En primer lugar, para organizar el Estado, que es establecer cuáles van a ser sus instituciones principales y cómo va a ejercerse el poder. En segundo lugar, para establecer, o mejor dicho, para reconocer los derechos de las personas. Y en tercer lugar, para establecer deberes, ¿no? Todo ello, en resumidas cuentas, ¿no? Como cita el profesor Reinaldo Bustamante, es como un ideal de justicia o un ideal de bienestar, pero solamente como un ideal, ojo. Por consiguiente, una constitución política, en sencillo, esto es un acuerdo de convivencia social para juntos tratar de alcanzar el ideal de justicia, ¿no? Por ejemplo, que todos vivamos en libertad, en condiciones razonables de igualdad, de solidaridad, de fraternidad, que no haya una pobreza estructural, ¿no? Que todos puedan adecuarse y en igualdad de condiciones. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos visto a su compañera Estela. Ahora de la contraparte, ¿quién es el siguiente debatiente? Yo, profesor. Muy bien, señorita. Puede Ya. iniciar, señorita. Bueno, como bien hablaba diciendo mi compañera, que la Constitución, ¿cierto? Bueno, la Constitución, para abarcar más, para fundamentar más, la Constitución es un conjunto de reglas y principios que limitan a las instituciones del gobierno.
La Constitución nos favorece a cada uno del pueblo, que somos nosotros, ¿cierto? Bueno, se podría decir que la Constitución es una de las convivencias sociales. Esto sirve para que tener un ambiente organizado. Si bien sabemos, la Constitución sirve para que obtengamos un lugar, como decir, pacífico, ciertamente, ¿no? Pero en realidad, ¿esto se está cumpliendo? Eso es lo que me hago esa pregunta. ¿En realidad eso se está cumpliendo? No, ¿cierto? Bueno, en este tema voy a abarcar sobre que la Constitución es ambigua. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución es abierta. Se podría decir que la Constitución es vaga, abierta. ¿Y de qué estamos hablando en realidad? Bueno, si bien es cierto, pocos son los que sabemos que las normas son ambiguas, es decir, no hay teorías ni criterios que nos digan cuando estamos frente a una norma ambigua. Bueno, Miguel Morachico, que es un abogado, director de la ONG, nos menciona que hicieron una evaluación social, que evaluaron a más de, si bien me recuerdo, a más de 1,000 estudiantes universitarios que estaban estudiando en la Universidad de la Católica, en la cual hicieron un experimento social, en la cual menciona la pregunta: ¿la Constitución es ambigua? Y muchos de los estudiantes respondieron a su propio criterio. Nos menciona, si bien es cierto, que en primer resultado que hubo tras este experimento social fue que los juicios de las personas sobre la ambigüedad y el significado están estrechamente relacionados con la perfección política. Cada uno vela por su propio criterio, cada uno mira su propio criterio y de acuerdo a eso lo interpretan las leyes. Para terminar, podría decir que por qué la Constitución es ambigua. Si bien es cierto, voy a tomar una referencia de un derecho. Si bien es cierto, todos conocemos este derecho, que es el derecho a la libertad. La libertad, ¿cuál es el concepto de la libertad? ¿Qué vamos a manejar, ejercer de la libertad en sentido liberal? ¿En sentido social o democrático? ¿O en sentido republicano? La Constitución no lo dice. Por lo tanto, se puede decir que es una norma abierta. Gracias, profesor. Muy bien, tiempo cumplido. Gracias, señorita Churampi. Ahora la contraparte. ¿Quién va a Yo, ser el siguiente profesor. debatiente? Muy bien, señorita. Ya. Puede iniciar. Antes de dar argumentos o contraargumentos en contra o a favor del cambio de la Constitución, debemos también saber cuál fue el camino a esa nueva Constitución, ¿no? Y eso empieza en 5 de abril de 1992, cuando todavía estaba vigente la Constitución de 1979. En ese año, pues, se da el autogolpe de Alberto Fujimori, que contó con el apoyo de civiles y militares y que Borea define como la instauración de una dictadura corrupta. En este contexto, se convocó a un Congreso Constituyente Democrático para que pueda dictar lo que sería una nueva Constitución. Borea no duda en señalar que esta votación fue obtenida por cohesión y con visos de fraude. Pero lo importante es que en esta cantidad de votos pudieron abrir el paso para que la agrupación referida consiguiera la aprobación del proyecto de Constitución de 1993. En este mismo año, en junio, al inicio la campaña del referéndum, el porcentaje era de 66% contra un 26% de desaprobación, según pulsó Perú de Datum. Este fue un factor muy importante
para que el 31 de agosto se aprobara lo que es el famoso referéndum. En la actualidad, al inicio de la campaña de la política que fue aprobada en 1993 y la demanda de una nueva son banderas de sectores radicales de izquierda. Sin embargo, revisando pues lo que es la historia, vemos que años atrás fue un pedido de todos los sectores políticos. Y con la caída del régimen de Alberto Fujimori a finales del 2000, varios cambios estructurales fueron puestos en marcha por un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. El objetivo era desmontar lo que son las redes de corrupción de las instituciones claves del Estado para así poder garantizar la transparencia de nuevas elecciones generales. Entre temas que se vieron, revisaron lo que fue la Constitución aprobada después del autogolpe de Fujimori. Tanto el Poder Ejecutivo como el parlamentario impulsaron grupos de trabajo para proponer la reforma total de la Constitución y que ambos llegaran a la misma fórmula, volver a la Carta Magna de 1979. Y con esta vigente poder recién impulsar una nueva. A pesar de todo esto, entre debates y desplazamientos, el asunto quedó paralizado en abril de 2003. Al decir que esta Constitución se impuso en un autogolpe, son cosas totalmente diferentes, porque una cosa fue el autogolpe o el golpe de Estado y otra muy diferente es cómo se constituyó el Congreso Constituyente con el monitoreo de la OEA. Y con esto, y como voto, la Constitución, que fue por referéndum y ganó la mayoría. O sea, no tenemos por qué mezclar aquí las cosas. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Palomino. De la contraparte, ¿quién va a ser el siguiente debatiente? Yo, profesor. Ya. Ya, señorita, puede comenzar. Claro, continuando con este debate del por qué debemos de cambiar la Constitución política del Perú, ante todo yo me voy a enfocar en el tema, en la inversión extranjera frente a la inversión nacional. ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros durante muchos años hemos estado trabajando con lo que es el libre mercado. Esto, pues, permite de que algunas empresas o las inversiones extranjeras puedan invertir en el Perú y en nuestra Constitución política dice que el trato es igual. Tienen los mismos beneficios, tienen los mismos derechos, pero el Estado no apoya a lo que es la inversión nacional. Nuestra inversión nacional está por los suelos. Por ejemplo, hay que poner un ejemplo, por ejemplo, a los empresarios de Gamarra, a comparación con los productos chinos, pues obviamente que no hay comparación, porque sus precios son bajísimos y en el caso de ellos, pues invierten mucho para poder sacar ese producto, ¿no? Entonces, el Estado no apoya al empresario peruano, pero sí las empresas extranjeras tienen muchos beneficios en el Perú, tienen muchos beneficios y se han comido al mercado peruano. Por ejemplo, hay muchas empresas como son de Entel, Vitel, Claro, un montón de empresas que a nivel nacional pues dominan el mercado nacional. Y también hay empresas como Plaza Vea, Plaza Vea, Open Plaza, Totus, que son dueños extranjeros. Y obviamente, hemos visto algunas empresas peruanas que a nivel internacional han como que se han resaltado, no, ¿verdad? No hay, son contaditas. Entonces, ahí estamos viendo una falencia que en nuestra propia Constitución están apoyando a las empresas extranjeras, no a las peruanas. En ningún país se va a desarrollar si es que no hay industria nacional y no hay en el Perú, pues no hay apoyo a la industria nacional. ¿Por qué? Porque simplemente están enfocados más en las empresas internacionales. Y también hay otro factor, es que en nuestra Constitución política dice que el Estado no puede intervenir, solamente puede fiscalizar, o sea, solamente puede ser un observador, pero no puede intervenir en ellos porque simplemente
ellos tienen la libertad de poder hacer o rehacer lo que quieran. Entonces, el Estado, yo pienso que el Estado debe poner más mano dura y debe apoyar más a nuestras empresas, a nosotros que somos, por ejemplo, nosotros somos futuros emprendedores, vamos a ser futuros empresarios, pero viendo cómo estamos en el país, cómo está el panorama sobre lo que es empresarial, pues desanima, ¿no? Entonces, en la constitución política, pues no hay apoyo y se supone que la constitución política es un documento, es una carta magna, es un acuerdo de convivencia que nos respalda. Y si en la constitución política no nos respalda, pues ¿de qué estamos hablando? Mejor hay que irnos a la constitución política de otros países si es que esta constitución simplemente respalda en el tema empresarial a las empresas extranjeras. Es por eso que las empresas extranjeras hacen, deshacen lo que sea aquí en el Perú. Eso sería mi argumento. Muy bien, ahí de igual manera la señorita tiene su participación y también ahí los perritos también están junto a ella argumentando. Muy bien. De la contraparte, ¿quién es el siguiente debatiente? Yo, profesor. Ya, muy bien, señorita, puede iniciar. Ya. A ver. Ya. Yo les voy a hablar acerca de la Constitución Política de 1993, sobre sus aportes muy importantes, ¿no? Que ha favorecido a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, tenemos en la Constitución establecido muchos derechos. Por ejemplo, en esta Constitución, ellos han considerado los derechos ciudadanos como el referéndum, la iniciativa legislativa, la revocatoria y la remoción de elección de jueces de paz. También tenemos el derecho a la identidad étnica, que es muy importante, y también se prevé la pena de muerte para casos de traición a la patria durante la guerra exterior y terrorismo. Asimismo, un aporte muy importante también que nos ha dejado y que tenemos hasta ahora es las instituciones públicas y garantías constitucionales. Por ejemplo, aquí se creó la Defensoría del Pueblo y el sistema electoral, la OMPE, la RENIEC, etc. También tenemos, se tuvo el cambio de nombre al Tribunal de Garantía Constitucionales por el de Tribunal Constitucional. Y entre los otros aportes tenemos que ahora es un Congreso unicameral. Asimismo, promueve una economía liberal de mercado. Se le da rango constitucional al dominio. También yo estoy a favor de que no se cambie la Constitución por las siguientes razones. Por ejemplo, como nosotros ya sabemos, para que se pueda cambiar esto, se tiene que seguir con un proceso. En este caso, para que nosotros podamos tratar de cambiar, pues tenemos dos caminos, que es el referéndum, que se encarga es una consulta a todo el electorado para ratificar o derogar una norma jurídica y a otros asuntos. También tenemos la iniciativa de la reforma constitucional, que es la facultad mediante el cual los ciudadanos solicitan la reforma total o parcial de la Constitución política. Pero me baso aquí, que muchas veces nosotros, ahora cuando ocurrió lo del paro, ¿no? Muchos salen a decir, necesitamos cambio urgente de la Constitución política, pero son personas que ni siquiera están enteradas qué quieren y, o sea, qué tiene la Constitución y qué queremos. Entonces solo hablan desde su punto de vista, ¿no? Se centran básicamente en, por ejemplo, dicen lo que ya estaban diciendo los otros compañeros, de que favorece a otras empresas. Entonces, ellos dicen, no, necesitamos el cambio urgente de la Constitución. Entonces, si nosotros tratamos de hacer eso mediante referéndum, que es uno de los caminos, entonces las personas van a decir y van a salir a hablar con opiniones que son muy ignorantes, sin saber, ¿no? Entonces, no tendría caso, pues porque obviamente no sabemos y no podrían entender qué queremos y qué es lo que quieren cambiar, porque para esto se necesita conocer a fondo y tener claro qué es lo que buscamos. Eso sería todo. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Ángela y ahora vamos a la contraparte. ¿Quién va a ser el siguiente debatiente?
A mí me toca, profesor. Muy bien, señorita, puede comenzar. Ya, bueno, yo estoy a favor de que se cambie la constitución política porque se impuso ante un golpe de Estado. Así como mencionó mi compañera Caroline, que no se debe mezclar por el golpe de Estado con el cambio de la constitución política. Bueno, para mí sí se debe cambiar uno, porque los ciudadanos también están ahí apoyando a, ¿cómo se llama? Tienen que dar como un visto bueno, como un apoyo para que se pueda cambiar la constitución. Pero sin embargo, ante el golpe de Estado que se dio, las personas estaban divididas, uno con que mirando en qué era lo que pasaba en el Congreso, por qué se estaba disolviendo el Congreso, y otras estaban ahí más al pendiente también a favor de que se cambie la constitución política del 1979. Como dijo mi compañera, que un 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori suspendió la constitución, intervino la justicia y declaró como un estado de emergencia. Fue un autogolpe, pero también denominado como el Fujimorazo, que contó con el apoyo del ejército y también con el 82% del apoyo de la población. La excusa de Fujimori fue para que cierre el Congreso fue porque estaba obstaculizando y la lucha, obstaculizando la lucha contra el grupo de guerrillero del Sendero Luminoso y la recuperación económica del país. También nos habla, ¿cómo se llama? Que a 2 días de que hubo el golpe de Estado, el 7 de abril de 1992, la encuestadora Apoyo publicó un sondeo realizado en Lima, en donde el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso Nacional y un 89% la reestructuración del Poder Judicial. Ahora nos pasamos a la Constitución, que fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el golpe de Estado de 1992. Fue aprobada, como dice, mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores. Cabe mencionar también que pese al autogolpe de 1992, la subsiguiente gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución de 1979, siguió teóricamente vigente hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Nos dice también que en el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori, quien había sido elegido en 1990 bajo la entonces vigente de la Constitución de 1979, anunció en un mensaje de la nación el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Bueno, para terminar, nos dice que también la ley constitucional del 31 de agosto de 1993, la CCD, que es el Congreso Constituyente Democrático, al voto popular de aprobación de la Carta Magna. El gobierno fijó para entonces la realización de dicho referéndum el 31 de octubre del mismo año, en la cual todos los ciudadanos teníamos que votar si era un sí o un no de si que podemos cambiar. Pero yo veo que, ¿cómo se llama? Ante el golpe de Estado que hubo, los ciudadanos no estaban tan conscientes de, ¿cómo se llama?, de si se podía cambiar la Constitución o no, porque estábamos más viendo cómo era su gobierno de Fujimori y por qué se tenía que cerrar el Congreso. Y no veíamos la gravedad de la Constitución política de por qué se debería cambiar. Gracias, eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos terminado con la participación de la señorita Karin. Ahora, de la contraparte, ¿quién va a ser el siguiente debatiente? Yo, profesor, buenas tardes. Muy bien, puede iniciar.
Ya, primero para hablar sobre que hay que hacer un cambio de constitución o hay que volver a la constitución anterior o hacer una nueva, primero nosotros tenemos que entender como ciudadanos por qué es importante la constitución. Bueno, la constitución más que nada tiene dos funciones, que el primero es sobre nuestros derechos que tenemos de nosotros como personas o ciudadanos, y así como tenemos derechos, también debemos tener deberes. Entonces, como dice, como hay un dicho que dice, ¿cómo quieres cambiar al mundo si no empiezas por cambiarte a ti? A donde yo quiero llegar con eso es que hay algunas personas, así como mis compañeros, están diciendo que no, que la Constitución está mal, que porque por golpe de Estado, pero ellos, yo creo que ellos más que nada se dejaron guiar e influenciar por otras personas, ya que, por ejemplo, vi una entrevista donde a un señor que estaba haciendo un paro le preguntaron, ¿y usted por qué está a favor de que se cambie la Constitución? Entonces, de su respuesta del señor fue, no, porque a mí me explicaron que está mal, que el gobierno hace lo que quiere y eso no puede ser así. Pero ahí viene otro punto. Para que se cumpla la Constitución, porque la Constitución son leyes, para que se cumpla, el único responsable es que para que haga que se cumpla es el presidente. Entonces, yo les hago una pregunta. Si el único responsable ahí es para que el responsable que los cumpla la Constitución es el presidente, ¿quién escoge a los presidentes? ¿No somos la población? Entonces, si nosotros queremos que la Constitución se cumpla, tenemos que saber elegir a nosotros, a nuestros gobernantes. No por el hecho que venga y por ejemplo, nos regalen algo, nos den algo, no con el simple hecho de eso ya estén comprando nuestro voto, porque nosotros somos personas racionales, sabemos, tenemos pensamiento. Así que yo creo, profesor, que un cambio de la Constitución no mejoraría en nada, porque ya supongamos que hagamos un cambio de Constitución. ¿Qué nos asegura que esa Constitución nueva que se haga se cumpla? Ya que hoy en día, como sabemos, los gobernantes, ellos son los que más sufren y padecen de ética y moral. No tienen valores, se dejan corromper. Yo creo que eso es el problema de que la Constitución no se cumpla, es la corrupción. Y para ello, nosotros que somos los futuros, somos los jóvenes, nosotros somos los únicos que podemos hacer el cambio. ¿Cómo? Informándonos, haciendo que en los colegios haya charlas, ser personas con un pensamiento único, no dejarnos llevar por los demás. Y eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañero Anthony. Ahora la contraparte, ¿quién va a ser el siguiente debatiente? Yo, profesor. Muy bien, joven. Puede iniciar. Yo, profesor. Bueno, por mi parte deberíamos de cambiar la Constitución, pero ¿qué dicen los defensores de esta Constitución? Dice que gracias a esa Constitución del 93 pudieron derrotar al terrorismo, pudieron salir a la recesión que había dejado el gobierno aprista, permitieron la inserción al mundo financiero internacional y ser candidatos al préstamo. También dice que lograron el desarrollo que ha logrado el Perú gracias a esta Constitución. Si se dan cuenta, no han hecho nada, pues estas son solamente justificaciones, puesto que la motivación real era crear una nueva casta de ricos en el Perú, una nueva casta empresarial y política, ya que se vendió 228 empresas a un precio irrisorio, muy barato,
pero no se lo vendió a cualquiera, se lo vendió a sus socios, a sus familiares, de los cuales 9.000 millones de dólares fue el producto de la venta. Sin embargo, solo se invirtió cerca de 4.000 millones. Y según la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros del Fujimorismo, presidiados de Javier Díaz Canseco, los 6.000 millones de dólares se cree que haya ido a parar a las arcas de la familia del gobierno de Fujimori. Ahora bien, ¿qué artículos se habría de cambiar? En realidad se tendría que cambiar todos, realmente, porque todos están concatenados, pero si no se obtiene una mayoría de parlamentaria o correlación de fueras, no lo va a permitir. Por lo menos habría que cambiar el capítulo económico. Se dan cuenta de hoy en día que estamos viviendo que desde el artículo 58 al artículo 65, eso todo deberíamos cambiar. El artículo 58 simplemente declara el modo de la producción en el país, es decir, dice que el Perú se desenvuelve en una economía social de mercado, que es totalmente falso. De social no tiene nada, es una economía de mercado, ni siquiera es una economía con mercado, sino es una economía de mercado no liberal, donde el Estado prácticamente está reducido a una mínima expresión, como ya les expliqué. El artículo 59 dice que el Estado estimula la creación de la riqueza de la libre empresa, la libre iniciativa. Pero, ¿cómo estimula la libre riqueza? Haciéndose ya la vista gorda, haciendo que se creen monopolios como existe en el Perú, haciendo que se concerte los precios entre las grandes empresas o creando asociaciones privadas donde el Estado ponga su dinero o haciendo licitaciones, ganen las transnacionales y soliciten el adelanto directo de materiales del Estado. Es decir, hacen fortuna, no con su dinero, sino con el dinero del Estado. El artículo 60 nos manifiesta que la empresa pública y la empresa privada se conduce de igual forma. Y es totalmente falso. Y lo vamos a demostrar porque prácticamente empresas públicas ya no existen en el país. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañero Luis Ángel. De la contraparte, ¿quién es el siguiente debatiente? Yo, profesor. Muy bien, señorita, puede comenzar. Algo fundamental en el país, en cualquier país, es la economía, una estabilidad económica. En la actualidad estamos pasando por una pequeña crisis, pero aunque no lo crean, la economía peruana se había previsto a que en el 2021 crezca un 3.6%. Además con la Constitución del 93, la inflación se redujo de los 400% a casi un 8%. Además, en una entrevista que dio Diego Macera, quien es gerente general del Instituto Peruano de Economía, sostuvo que cambiar la constitución política sería modificar las reglas de juego de la economía y crear un clima de incertidumbre a los inversionistas. También dijo que el Estado siempre ha fracasado en la gestión de empresas y provocando pérdidas en los recursos públicos. Pero hay 3 elementos claves en cómo influye la Constitución en el desempeño económico. El primero es que la Constitución realiza el derecho a la propiedad privada en el Perú. Un cambio de Constitución puede abrir la posibilidad de que este derecho a la propiedad privada ya no sea un derecho y ya no se mantenga. Otro punto es que la Constitución del 93 establece ciertos límites de manejo
Por ejemplo, define que el rol ejecutivo, es decir, el presidente, y el Congreso, el poder legislativo, que solo el poder ejecutivo pueda promover leyes con iniciativa de gasto. Así los congresistas no puedan gastar el dinero en obras que no ayuden a la población. Otra cosa es que la Constitución de 1993 fortaleció la autonomía del Banco Central de Reserva. Pero ¿por qué es importante que el BCR tenga autonomía? Porque le da una gran independencia y además el banco no puede financiar el gobierno central. Una mayor independencia del BCR le otorga credibilidad a la hora de implementar sus políticas, evitando problemas de inconsistencia temporal. Aquellos bancos que disfrutan de una mayor independencia aseguran menores niveles de inflación para su país. Otra cosa que escuché que mencionaron mis compañeros es acerca del libre comercio, que está expresado en el artículo 63 de la Constitución, que dice que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Pero mi compañera mencionó que el libre comercio es malo y que el Estado le da más beneficios a las empresas extranjeras. Pero la inversión extranjera trae beneficios para el país, como por ejemplo reduce los costos del país de origen y amplía nuestros mercados para nuestros productos y servicios en el país de destino. Otra cosa es que encontramos una mejor relación entre la calidad y el precio. Eso es todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Yadira. Ahora, de la contraparte, ¿quién es el siguiente debatiente? Yo, profesor. Ya, profesor. Sabemos que la Constitución Política de 1993 fue dada por el expresidente Alberto Fujimori. Y para cambiar la Constitución Política debemos tener en cuenta la opinión del pueblo. Y bueno, mi postura es a favor del cambio de Constitución Política. Sabemos que actualmente estamos viviendo por una crisis política y económica. Y el motivo por el que debemos cambiar la Constitución Política del 93 es por la degradación de los derechos laborales. Existen varios problemas que tienen que ser resueltos, como el problema de la inseguridad, la salud, la educación, el empleo, la justicia y entre otros. Uno de los principales problemas viene del aspecto laboral, y es que nuestra Constitución actual encuentra diversas limitaciones al no establecer de forma clara muchos de los derechos y obligaciones en los aspectos referidos al derecho al trabajo, el derecho de trabajo. Podemos decir entonces que nuestra Constitución reconoce el derecho a trabajar, que vendría a ser el derecho de toda persona conseguir un trabajo, a postularse a un trabajo, más no al derecho al trabajo propiamente, que viene acompañado de la protección a la seguridad social, a la protección a los derechos laborales propiamente y los beneficios del cual gozamos. La protección contra las diversas formas de despido, porque nuestra Constitución solamente reconoce la protección contra el despido arbitrario, pero olvida que existen despidos nulos, que muchas veces tienen causas colectivas, es decir, prácticas antisindicales, a los despidos incausados, los despidos fraudulentos, los despidos injustificados. Asimismo, también nuestra Constitución se olvida de establecer la igualdad salarial que actualmente se busca controlar o regular mediante una normativa. También voy a mencionarles acerca del artículo 62 de la Constitución Política del Perú, donde menciona acerca del famoso contrato ley, en donde dice, mediante contrato ley, dice la Constitución Política del Perú, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades mediante ese contrato ley. No puede ser modificada legislativamente. Según Luis Miranda y Daniel Amado,
La definición de un contrato ley es en concreto darle la seguridad jurídica al particular frente al Estado. O sea, que toda la protección jurídica se debe dar al privado en un contrato ley donde el Estado no puede inferir a ese contrato que se firma con el privado. Pese a todo el poderío que tiene el Estado, no podrá modificarlo, ni podrá ser alterado. Ahora, supongamos que viene el legislativo y dice, vamos a modificar los contratos ley. Lo que va a hacer la empresa que tiene firmado este contrato ley, él se puede ir a un proceso de amparo y el juez le va a dar la razón porque tiene ese derecho beneficiario, porque es un derecho constitucional. Y si es que por ahí sale un derecho, alguna ley que emite legislativo, o sea, que quiere modificar esta ley, inmediatamente esto se va a tornar inconstitucional y esa empresa va a tener habilitado de plantear el discuto de los intereses, los tributos, o si va a dar beneficios, entre otros. Ahí ya no se discute porque esto se va a volver intocable. Es por eso que sí es importante que esta Constitución del 93, que fue firmada por Alberto Fujimori, debe ser cambiada, ya que esta Constitución protege a esas grandes empresas transnacionales que se está llevando la riqueza del Perú y que el Perú no puede tocar esos contratos ley porque está protegido por la Constitución. Y se debe hacer que esos contratos ley sean revisables e inclusive deben tener esa facilidad o el poder de modificarlos, así como los contratos administrativos, y que no le den la preponderancia y la seguridad jurídica de intocables. Eso es todo, profesor. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Ivette. Ahora de la contraparte, su último debatiente, ¿quién va a ser? Echevarría García, ¿no es cierto? Sí, profesor. Muy bien, señorita, puede iniciar. Ya. Yo estoy en contra del cambio de la Constitución política del Perú porque, como sabemos bien, que la mayoría de políticos, en este caso el presidente y los ministros, al querer cambiar o reformar la Constitución, buscan un interés o un beneficio propio. No buscan mejorar a la sociedad o el país, solamente buscan su beneficio propio. En la publicación titulada Los riesgos de cambiar la Constitución de Farid Khanhan, doctor y analista en teoría política, nos dice y pregunta a la vez en su inicio y nos dice, ¿qué tienen en común Álvaro Uribe, Rafael Correa, Alberto Fujimori, Evo Morales, Carlos Menem y Hugo Chávez? Y como nosotros bien sabemos que los personajes mencionados son presidentes de diferentes países y todos ellos buscaron a su vez cambiar por completo la Constitución o simplemente reformarla. Asimismo, Farid Khanhan en su publicación nos hace un ejemplo que en Colombia en 1991 cambiaron la Constitución, bueno, una parte como lo reformaron y a través de una asamblea constituyente donde reconocieron amplios derechos para los indígenas y pues a poco tiempo de haber aprobado esa reforma, pasó que a los indígenas, bueno, al dirigente lo mataron y las personas se apropiaron de sus tierras. Entonces, con este ejemplo podemos tener en cuenta o darnos cuenta nosotros que el hecho de que la Constitución se cambie o se reforme, siempre va a haber, digamos, nada, o sea, como que no le van a hacer caso en sí, porque al cambiarlo y hacer, no todas las personas tienen la misma mentalidad, no publican, por ejemplo, ponen al cambiar o reforman, no siempre, sí, estamos de acuerdo con eso y lo vamos a cumplir al pie de la letra, no pasa eso. Como en el ejemplo, mataron y se apropiaron de sus tierras, entonces ahí nos muestra que no es simplemente el hecho de cambiar o reformarlo para que sea un cambio en la sociedad o para mejoría, simplemente que no hace un beneficio el hecho de cambiar o reformar la Constitución. Bueno, eso sería todo, profesor. Muy bien, señorita. Y ahora el último debatiente, porque tengo un debatiente más el grupo de la contraparte. Ya. Bueno, continuando. Puede comenzar. Ya, profesor. Bueno, yo estoy a favor de la constitución política que debemos cambiar.
Bueno, voy a redactar un poco sobre el régimen económico donde está el monopolio y también los oligopolios en el Perú. Pero primero vamos a ver qué es un monopolio, ¿no? Bueno, el peligro de los monopolios es el que impide el que libere la competencia que funcione, ¿no? Así como los clientes cuando pagan los precios en un mismo monopolio, el que impone por productos y también por los servicios, a veces de baja calidad. Bueno, cuando existen monopolios en el mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto, también un servicio que no cuenta con sustitutos cercanos. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y así deberán aceptar las condiciones que éste impone. Ahora vamos a ver qué es un oligopolio. En el oligopolio existen unas cuantas empresas que venden casi por toda la producción y dominando así el mercado. Además, en cada empresa depende un desempeño de aquellos competidores, es decir, que siempre están atentos a los movimientos de un competidor. Así, pues, cualquier cambio puede afectar directamente a sus ventas, ya que tenemos varias empresas en la cual está, por ejemplo, de las bebidas, que es la Coca-Cola, la Pepsi, etc. Bueno, en el artículo 58 se ejerce en una economía social del mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y también actúa principalmente en las áreas de la promoción de empleo, de salud, de educación. También está la seguridad de servicios públicos. En el artículo 61, el Estado facilita y también vigila la libre competencia, el combate de todas las prácticas que la limite y el abuso de posiciones dominantes, que también está el monopolista. Hace muchos años, hace 27 años, también estaba la ley del antimonopolista en el Perú. Bueno, en el 2021, el 4 de enero, en la ley del 31.112, la ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarialista. Entre otros, se definen umbrales en términos de la UITES, referidas para aplicar a filtros de control, como está el SBS, la Superintendencia de Bancas y Seguros en el Perú, el SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, y también está Indecopi, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedades Intelectuales. También salió la ley número 31.112 el 4 de marzo, que dice la forma precisa, por ejemplo, que para determinar el valor de los activos se va a considerar el valor contable y no el valor comercial. A ello se le da una predictibilidad a los agentes de cuándo deben modificarse. La ley antimonopolista en el Perú. Lo más importante de esta norma, como una herramienta indispensable para la protección de la competencia y de los consumidores, por más de 15 años, la institución ha venido solicitando e impulsando la aprobación de una norma que tales características debemos acordar que varios de nuestros países vecinos, como Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, entre otros países más, se cuentan con esta facultad. El Perú era uno de los pocos países de la región y del mundo que no contaba con un marco legal que vigila las funciones empresariales, que no pueden representar una amenaza frente a los ciudadanos. Gracias.
Muy bien, hemos culminado entonces con la primera intervención de este debate sobre el cambio de constitución. Hemos escuchado los argumentos diversos de ambos grupos. Ahora pasamos a las réplicas. 3 réplicas por ambos grupos. Quienes, a ver, como terminó aquí la señorita Ximena, del grupo contrario, ¿quién quiere hacer quién quiere hacer la primera réplica? ¿Quién quiere hacer la primera réplica? ¿Están ahí? Sí, profesor. Profesor, ya Ya les voy a pueden, hacer. Ya, ya pueden. empezamos. Ya, bueno, los hemos estado escuchando a todos y en realidad nos ponemos ahora, ¿no? Con lo que pasa ahora. ¿Quién quiere cambiar la Constitución? Si bien sabemos, este tema creo que no es ajeno a nadie, sabemos que es Castillo, ¿no? El presidente Castillo. ¿Pero por qué? Bueno, acá vamos a hablar como Luke y Montesquieu y Madison. Ellos dicen que las personas en realidad son muy ambiciosas y quieren más poder de lo que en realidad se les ha delegado. Entonces, sabemos que Castillo tiene opositores en el Congreso, en los gremios empresariales, pero si esto en realidad, si aunque él no tuviera opositores, en realidad lo que quieren hacer es vacarlo. ¿Por qué? Porque él no está apto para gobernarnos, ¿no? Nosotros sabemos que en realidad él no está apto. Ya, ahora, nosotros apoyamos, bueno, ustedes apoyan supuestamente al cambio de constitución, pero ¿qué pasa con el cambio de constitución? Todos saben, o al menos sus parientes, sus familiares, les han contado qué es lo que pasó con el autogolpe que dio Fujimori, ¿no? ¿Qué pasó cuando se cambió la constitución? Creo que la democracia se vio demasiado involucrada. Ahora, piensan que cambiando la constitución esto va a mejorar, pero tienen que darse cuenta. ¿Quién estuvo detrás de Fujimori? Fue Montesinos. ¿Quién está detrás de Castillo? Está Cerrón. Entonces, eso nos incita a pensar un poco. En realidad queremos nosotros cambiar nuestra constitución sabiendo que en el gobierno que está en realidad son corruptos, porque nuestra constitución así cambia, nuestra constitución peruana ha cambiado muchas veces. No estoy hablando de la de 1993 porque anteriormente hemos tenido más constituciones, pero en realidad esto, nuestra constitución, nuestra carta magna, la culpable de que nuestro Perú esté así como está. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque los culpables somos las personas. Primeramente, si tú no cambias moralmente, no haces bien las cosas, por más que tú tengas una constitución bien hermosa, bien hablada, como dicen que no tienen los derechos, que las personas no estén en equidad, aunque eso no es así, porque los derechos sobre la economía, todo está bien fundamentado. Entonces, así tú lo cambies y lo vuelvas a cambiar. Si tienes a un presidente corrupto, alguien que está detrás del presidente y es corrupto, a todo el gobierno corrupto, en realidad no va a cambiar en nada y lo único que lograríamos, aparte de una crisis política, ¿por qué? Porque en la actualidad hay una inflación, ¿no? La globalización, los precios, todo está cambiando y no es por la Constitución, porque esa alza de precios o que las empresas tienen problemas, eso ya es por la globalización a nivel mundial, la cual nosotros podemos buscar, informarnos, que todo eso se da a nivel mundial. Entonces, cambiando o no cambiando la Constitución, esto no va a cambiar en nada. Yo creo que al contrario, nosotros vamos a ser más, vamos a sufrir más, ¿no? Por el hecho de que las personas en realidad no van a cambiar. O sea, primero se tiene que cambiar uno como persona. Primero tenemos que informarnos, leer nosotros a quienes elegimos como presidentes, quiénes están en nuestro Congreso y ahí recién poder ver sobre la Constitución. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos tenido la réplica de la señorita. Del grupo de la contraparte, ¿quién desea hacer su réplica? No hay nadie que desee hacer una réplica. Sí, profesor. Ya, señorita. Ya, ante todo, bueno, quisiera dirigirme a mis compañeros de los que están en contra de la
de que no se cambie la Constitución, ¿no? Nosotros somos estudiantes universitarios y estamos estudiando para un cambio. Y el cambio empieza desde nuestra Constitución. Si vivimos con el miedo y el conformismo, nunca vamos a avanzar. Desde hace años hemos venido arrastrando esto. ¿Acaso estamos estudiando para ser esclavos de las grandes empresas extranjeras? ¿Estamos estudiando para luego unirnos al sistema corrupto de lo que es el sector público? Nuestro país tiene alta tasa de analfabetización, lo hemos visto, tiene alta tasa de corrupción, desnutrición, pobreza. Por eso somos países tercermundistas. Y vamos a seguir si es que no hacemos nada y si es que simplemente pensamos y decimos no vamos a arriesgarnos por el miedo, nunca vamos a avanzar. Y esta generación, o sea, nosotros tenemos que cambiar. Además, si es que nosotros hacemos una encuesta, hay un alto porcentaje de personas que no se sienten representadas por nuestra Constitución. Otro argumento que ellos mencionan es que los partidos políticos nomás lo pueden hacer. Claro que no. Las únicas personas que estamos con el derecho de poder cambiar nuestra Constitución somos la sociedad peruana. Solo nosotros podemos cambiarla porque nosotros no nos sentimos respaldados. Además, si es que echamos la culpa a los gobiernos de turno, pues no vamos a llegar a nada. Y los que levantamos la voz nos llaman que somos terrucos, por así decirlo, ¿no? En términos vulgares. También sabemos que los principales defensores de esta Constitución es el partido de Keiko, porque su papá cambió la anterior Constitución que era antes de lo que era esta Constitución que actualmente estamos manejando, ¿verdad? Entonces, si es que vamos a hablar y le vamos a echar la culpa a Castillo, pues entonces también hay que echarle la culpa al partido de Keiko, porque ellos son los que más están incentivando a que no se cambie, porque supuestamente esta Constitución ha hecho que seamos un país pacífico, que hay y lo que sea, pero simplemente por defender a su padre, que es Alberto Fujimori, ¿no? Bueno, ese sería mi argumento. Gracias. Muy bien, hemos escuchado la réplica de la señorita. De la contraparte, ¿alguien desea hacer su réplica? La señorita Palomino. Sí, profesor. Tiene la palabra. Respondiendo un poco a lo que dice mi compañera Rocío sobre la pobreza, esta Constitución del 93 hizo crecer las empresas, también las riquezas en los hogares, porque pudo generar libertad. Disminuyó lo que es la pobreza, como ella tanto lo decía, y la desigualdad, porque incluso los números ahí están. Hay artículos titulados como Perú deslumbró al mundo al reducir más del 50% de la pobreza en 10 años. El Perú fue el país con mayor reducción de la pobreza multidimensional en la última década. Entonces, no hablemos, no digamos pues que es todo lo contrario, ¿verdad? Y haciendo hincapié en esto, ¿para qué queremos cambiar una constitución? O sea, el cambio aquí debería estar en la persona, no en la constitución, porque así estén escritas ahí lo que queramos, las cosas que según nosotros estaría bien, no va a cambiar nada si nuestras autoridades mayores, el presidente, como lo dijo mi compañera, quien está detrás también, son personas corruptas. Entonces acá el cambio debería empezar con las personas, con nosotros, ¿no? Leí unos contraargumentos que estaban en contra, diciendo que la Constitución es mercantilista, porque se basa en lo que es la oferta y la demanda, y que ha llevado a que esta sociedad no se encuentre los valores, sino la rentabilidad económica. Si bien es cierto, el mercantilismo es un problema real en el Perú y en muchos países. Sin embargo, esta Constitución no la promueve. Al contrario, esta Constitución lo que exige y vigila que las grandes empresas pues no abusen de su posición, no abusen de su poder. Eso sería todo, profesor. Muy bien, señorita. Hemos escuchado a la señorita Palomino. De la contraparte, ¿alguien más desea hacer su réplica? Sí, profesor, yo voy a hacer. Muy bien, joven, tiene la palabra. A ver, no quiero sonar grosero, pero después de escuchar las sandeces que dicen mis compañeras, voy a tratar de explicar, ¿no? ¿Por qué la Constitución
en vez de aportar algo positivo para el pueblo, simplemente lo ha perjudicado y ha beneficiado a las grandes empresas que han tenido un gran impacto dentro de la política y dentro de la gobernabilidad que ha habido en el país. A ver, voy a usar un ejemplo básico. La pandemia. ¿Por qué el Perú fue el país más golpeado por la pandemia en el sentido sanitario? ¿Por qué el Perú tiene la tasa más alta de muertes por millón de habitantes en el mundo? ¿Por qué el Perú tiene la tasa de desempleo más alta dentro de Latinoamérica? A pesar de que nosotros somos un modelo dentro de este. La razón es muy sencilla. Que el modelo económico, que justamente se sostiene en la Constitución, no es vista por ningún sector con poder. ¿Sí? Entonces, queda claro que la economía en un momento del proceso de la pandemia creció, pero no fue por la Constitución. Fue porque el Perú tiene muchas riquezas de minerales y porque China nos compraba el cobre. Pero una vez que el cobre se devaluó, de nuevo empezó a bajar la economía en el país. Y de nuevo apareció la pobreza y de nuevo empezó a haber decadencia. ¿Por qué uso la pandemia como ejemplo? Porque las empresas privadas, porque nacionales ya no vemos que haya un uso, ¿no? Entonces, Un minuto. puedo decir que hay un abuso, ¿no? Hay un abuso y creo que deberíamos ser conscientes que, que dentro de la sociedad en la que vivimos, si nosotros no somos los que damos el cambio, siempre va a haber estas empresas que se aprovechen de las personas inferiores a ellas. Muchas gracias. Muy bien. Hemos escuchado a su compañero Hans. De la contraparte, ¿alguna réplica más quisieran hacer? Yo, profesor. Ya, señorita, tiene la palabra. Ya. Respondiendo a mis compañeras, ¿no? Que, si no me equivoco, Luis o Senia, el que mencionó que tenemos y necesitamos, ¿no?, la Constitución para que pueda combatir la delincuencia o la corrupción. Entonces, las personas que piden esto es porque quieren sanciones para los corruptos y obviamente suena bonito, ¿no? Y es lo que creo que todos los peruanos queremos, pero debemos entender que este tema no forma parte de la Constitución, sino del Código Penal. Entonces, ¿qué es el Código Penal del Perú? El Código Penal del Perú es el cuerpo normativo que regula actualmente los delitos en el Perú, que esto fue promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril de 1991. El Código Penal es el conjunto de normas jurídicas del Perú. Entonces, si tenemos nosotros ese interés, no tiene caso cambiar la Constitución porque no es el indicado. También escuché que muchos dicen, ¿no?, que sobre la salud, y obviamente se entiende, porque las personas queremos que sean considerados los derechos de salud, derecho a la educación y derecho a la seguridad social, pero debemos saber que ya están dentro de la Constitución. Ejemplo, en el artículo 7, derecho a la salud, dice protección al discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.
Pero aquí el problema es que no todos acceden a esto o no reciben los servicios de calidad. Pero en este caso, no porque pongamos nosotros en la Constitución, digamos, los peruanos recibirán servicios de calidad, va a hacer que cambie nuestra realidad, porque no producirá resultados a favor de la población, porque debemos entender que para que eso suceda se necesita una mejor gestión pública. Entonces, nosotros los peruanos no necesitamos más derechos escritos que se queden en la Constitución política del Perú, sino que se cumplan. Entonces, no tiene caso que nosotros cambiemos la Constitución, solo que se cumplan. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a la señorita Ángela. De la contraparte, ¿alguien desea hacer su réplica? No hay nadie más que desee hacer su réplica para ya pasar las palabras finales. Creo que ya el tiempo también nos va a ganar, ¿no? Entonces vamos a pasar a ambos grupos para terminar. ¿Quién va a dar las palabras finales del grupo que está a favor del cambio de constitución? Yo, profesor. Muy bien, joven. Tiene la palabra. Ya. Para culminar, quiero dejarles en claro que los grandes grupos empresariales ya dominan el país casi por 3 décadas. Se organizan en la CONFIEP, que es algo así como un sindicato de millonarios, que tienen la capacidad de presión, la capacidad de colocar ministros o financiar campañas electorales, y esto no lo digo porque me quieran dar de que estoy hablando fantasías de que las empresas dominan las campañas. No. ¿Por qué creen ustedes que están presos los presidentes o expresidentes vinculados con estos problemas de corrupción? ¿Por qué? Porque simplemente estos recibieron dinero de grandes empresarios para abonar a sus campañas políticas. Se ha visto que en los últimos años, o en esa época, en la pandemia, Vizcarra se peleaba con el Congreso, pero a fin de cuentas seguía en la misma línea económica de estos grupos empresariales. ¿Qué fue Reactiva Perú? Por ejemplo, 60.000 millones de soles que se usaron para salvar a grandes empresas, con garantías. El 60% de ese dinero se dio a las grandes empresas, y el dinero que sobró se le dio a las personas pobres. Esto no era ni el 15 veces más de lo que se dio a estas empresas. Y ahora me pregunto yo, ¿quién va a pagar esa deuda? ¿Acaso la va a pagar Castillo? La vamos a pagar nosotros, los peruanos. ¿Por qué? Porque el dinero que tiene el Estado se ha dilapidado con exoneraciones tributarias, con apoyos financieros a grandes empresas, con corrupción. Y eso tiene que acabar si la clase política no entiende esto. El pueblo se lo hará entender. No es asunto de juristas, no es asunto de técnicos. Este país, así como está, no da para más. Tiene que cambiarse estructuralmente. Y ojo, esta es la salida más moderada dentro del gran quiebre que puede haber en el país. Es una salida constituyente. Podría haber algo inclusive peor si no hay una posibilidad de hacer reformas y refundar de alguna manera el país que tenemos. La salida constituyente tenemos que verla con atención y digamos a la población que tiene todo el derecho de que la democracia sea una realidad. Así los de siempre dejen de manejar el país como lo han venido haciendo y nos han llevado a la debacle que tenemos hoy en día. Entonces la prioridad, diría yo, es cambiar la Constitución, así cambiar el modelo económico y cambiar esa estructura que le da todo el poder a esos sectores económicos más poderosos y grupos corruptos en el país. Muchas gracias. Ya, ahora las palabras finales de la contraparte. ¿Quién lo va a hacer? Yo, profesor. Bueno, empiezo. En realidad, creemos que con reformar la norma fundamental del Estado se va a resolver nuestros problemas. Bueno, con los argumentos ya escuchados de nuestros compañeros, podemos decir que el cambio constitucional no se asegura por sí solo.
que esos problemas, o sea, nadie nos asegura que se vayan a resolver, ¿no? Prueba de ello es la historia vivida en el Perú, ¿no? Hemos tenido hasta el momento como 12 constituciones ya en el Bicentenario y muchos problemas que hunden sus raíces. Pues desde los inicios de la República, sino antes todavía, problemas que no se han superado. Entonces, si queremos cambiar la norma fundamental del Estado, primero seamos conscientes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si hacemos esto? Y segundo, también tenemos que ser conscientes que los cambios constitucionales por sí solos no se resuelven, entonces no resuelven los problemas. ¿Por qué? Porque este es un problema estructural que viene de años, de tiempos. Entonces, esto se tiene que resolver la persona, más no la Constitución, porque teniendo los textos legales en sí, en realidad no van a resolver nada. La clave en esto es nosotros cambiar como personas y tener en cuenta que lo político, ¿no? Lo jurídico, en realidad no va a cambiar por el simple hecho de que nuestra Carta Magna cambie, no va a cambiar la estructura, porque nuestro país ya viene así y todos sabemos, eso está plasmado en nuestra historia. Y como nuestro compañero ya dijo, ¿no? ¿Qué pasó con el Reactiva Perú y todo eso? En realidad, el Reactiva Perú, todas esas cosas, la Constitución dijo, denle dinero a los corruptos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué cambiar nuestra Carta Magna si sabemos que el problema ya es de nosotros? Por más que digan, no le puedes echar la culpa a un presidente, no le puedes echar la culpa a los congresistas. Entonces, tú le vas a echar la culpa a nuestra Constitución, a los textos legales, le vas a echar la culpa que alguien venga y actúe de manera que no es la correcta. ¿Tú crees que la culpable es la Carta Magna o la culpable es la persona que en realidad no sabe cómo hacerla? Ahora bien, nosotros sabemos que si esto se cambia, nadie nos puede asegurar que en realidad esos derechos que puedan poner sean unos derechos que a nosotros nos convenga. No se tomen en cuenta nuestros derechos, se tomen en cuenta nuestra economía, porque sí sabemos que si se da una nueva constitución, entra una asamblea constituyente y esto puede hacer grandes cambios en el Perú, lo cual una asamblea constituyente es un poder autónomo, la cual va a tener la decisión de poder actuar por sí solo. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco en ello, en las consecuencias que nos puede traer esto, debemos capacitarnos, ¿no? Leer, ¿qué es lo que pasaría en realidad? Entonces, hay que ponernos a pensar un poco, ¿no? Nuestra Constitución no es el problema eres tú, somos nosotros, las personas, la corrupción. Y esto simplemente no se cambia con un texto legal, nosotros no le vamos a echar la culpa, tenemos que cambiar nosotros. Eso sería todo, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañera aquí en su participación. Entonces, vamos a este debate y el primer tiempo, el resultado lo vamos a dar a conocer después y también los temas de debate para la próxima semana de los dos grupos ganadores por ahora.